Llega un momento en el que seguir esperando ya no tiene sentido. Fue exactamente en ese momento cuando entendí que nada llega por mérito inconsciente. Todo llega por frecuencia asumida. La mayoría de las personas intentan manifestar la vida de sus sueños sin siquiera declarar que ya les pertenece. Piden como mendigos cuando deberían hablar como creadores. Durante años he observado el mismo patrón. Gente buena y trabajadora que hace todo bien, pero está atrapada en la escasez. Y no fue por falta de esfuerzo, se debió a una falta de comando vibracional. El universo no responde al esfuerzo, responde al decreto. La diferencia entre una vida ordinaria y una vida extraordinaria puede ser algo que tome menos de 20 minutos. Sí, 20 minutos para alinear mente, corazón y palabra. 20 minutos para acceder a un estado donde todo lo que es tuyo finalmente comienza a llegar a ti. No por casualidad, sino por coherencia. Y si esto ahora te parece absurdo, es porque todavía hay un código dentro de ti esperando a ser despertado. Desde que comencé a estudiar los principios que rigen la conciencia, siempre he tenido una cosa muy clara. Todo comienza con el verbo, no solo en el sentido simbólico, sino en el sentido literal. Cuando digo, hágase la luz, no estoy citando un texto antiguo, estoy accediendo a la matriz creativa. El universo responde a la palabra como si fuera un código directo. La palabra es frecuencia, es pura vibración que atraviesa el campo cuántico y da forma a las posibilidades. Cada vez que verbalizo una intención de forma clara y coherente, siento que el campo reacciona como si ondas invisibles se ajustaran a lo dicho. No es solo un pensamiento vago, es un discurso con energía detrás. Aprendí que toda la creación se mueve a partir de esto. Mucha gente piensa que hablar es solo emitir sonidos, pero para mí nunca fue así. Siempre he entendido que el decreto es una herramienta. Cuando digo yo soy, estoy invocando algo mayor. Estoy activando una identidad energética, creando un campo alrededor de mi cuerpo que vibra en sincronía con lo que acabo de declarar. Hubo un tiempo en que repetía las cosas automáticamente, como si fuera un loro espiritual, hasta que te das cuenta de que no mueve nada. La palabra solo se convierte en creación cuando surge de la coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que vibro. Cuando estos tres están alineados, la palabra se convierte en una verdadera flecha y entonces el mundo empieza a ceder. He sido testigo de cambios asombrosos con un simple «estoy curado», dicho con verdad. He visto a personas recuperarse del dolor no por arte de magia, sino por realineación vibratoria. La palabra, en este caso, es solo la superficie de una fuerza interior mucho más profunda. Yo mismo uso decretos a diario, no como superstición, sino como parte de la ingeniería de la realidad. Hay momentos en que elijo el silencio, sí, pero cuando hablo para crear, hablo para transformar. Una declaración hecha con fe es como un código genético espiritual que reprograma las células, las emociones, el campo electromagnético que me rodea. Nada es más poderoso que la palabra que viene de un estado superior de conciencia. Todo lo que veo en el mundo material comenzó en algún momento como un sonido cargado de intención. A veces, una sola frase dicha en el momento adecuado era suficiente para cambiar toda una situación. Es como si estuviera hablando con el universo y solo me presta atención cuando mi voz transmite la energía de la certeza. Y ahí es donde radica la gran diferencia entre simplemente querer algo y declarar que ya lo es. Este detalle lo cambia todo. Y fue cuando entendí esta distinción que la manifestación dejó de ser un intento y se convirtió en una respuesta natural. Pero esto me lleva a algo que he notado a menudo. ¿Por qué tantos decretos parecen fracasar? Me llevó años comprender que desear no era suficiente. Al principio de mi viaje también quería muchas cosas: salud, libertad, plenitud, pero cuanto más lo deseaba, más lejos sentía que estaba. El deseo surge de la escasez. Es un reflejo de la ausencia y el campo cuántico no responde a la falta, responde a la presencia. Me di cuenta de que el deseo conlleva una frecuencia de carencia.
Es como decirle al universo, no lo tengo. Y cada vez que decía quiero, lo que en realidad estaba transmitiendo era todavía no lo soy. El campo regresó exactamente a ese estado. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba cambiar mi lenguaje interno y externo. Cuando comencé a decretar, algo cambió. Las palabras dejaron de ser súplicas y se convirtieron en declaraciones. Un soy próspero vibra diferente a un quiero prosperidad. Un simple intercambio de palabras creó un cambio profundo en mi energía. La diferencia era sutil en la forma, pero brutal en el efecto. Decretar no es pedir, es afirmar. Y cuando afirmo con fe y coherencia, el universo entiende que ya existe en mi línea de tiempo. Comencé a usar frases como tengo claridad, tengo salud perfecta, decreto transformación, y no como si lo estuviera esperando, sino como si ya lo estuviera viviendo. En la práctica comencé a actuar de acuerdo con este nuevo estado. Si yo decía soy abundante, entonces me estaba comportando como alguien que ya lo era. Evité tomar decisiones basadas en el miedo o la duda, y lo más importante es que dejé de reforzar viejas historias, porque no puedes decir soy libre y quedarte estancado en los mismos pensamientos de ayer. Aprendí a observar mis sentimientos mientras hablo. Si detrás del decreto todavía había inseguridad, volvería atrás, respiraría y me realinearía. No se trataba de repetir frases todo el día, se trataba de declarar con el alma, con la intención, con la energía de la verdad. Eso sí hizo la diferencia, y ahí fue cuando las cosas empezaron a materializarse rápidamente. Incluso en situaciones difíciles, cuando todo parecía desmoronarse, aprendí a usar el decreto como ancla. Soy más grande que esto, dije, y no fue arrogancia, fue alineación. El decreto es un recordatorio de mi verdadera naturaleza, una naturaleza creativa, no necesitada, no limitada. Y por eso hoy no deseo, decreto. Pero lo curioso es que el decreto no siempre funciona, incluso con las palabras adecuadas. Eso me llevó a investigar algo más profundo, algo que pocas personas se dan cuenta cuando intentan usar este poder conscientemente. Al principio también pensé que todo lo que tenía que hacer era repetir una frase bonita y el universo haría el resto. Pero la verdad es que muchos decretos no funcionan porque están vacíos. Las palabras salen de la boca, pero no del ser. Es como intentar abrir una puerta cerrada usando solo la respiración. No tiene sentido repetir sin sentir. He visto a miles de personas intentar decretar mientras vibran con miedo, ansiedad o duda. Y ahí es donde todo termina. El campo cuántico no responde a la superficie de las palabras, responde a la frecuencia. La mente puede decir, soy próspera, pero si el corazón está tenso y el cuerpo contraído, el campo captura la escasez y eso es lo que regresa. Necesitaba aprender a alinear todo, pensamiento, sentimiento y energía. Solo entonces el decreto se hizo realidad. Cuando todo en mí decía lo mismo, mi cuerpo, mi emoción, mi intención, entonces el universo respondía. Ya no era una petición, era una orden vibratoria. Y en ese momento, la realidad empezó a doblarse. Muchos decretos fracasan porque se hacen automáticamente. Repeticiones mecánicas, como si la palabra misma fuera mágica. Pero no es la cantidad de veces que dices algo, sino la presencia con la que lo dices. Una sola frase dicha con conciencia y coherencia tiene más poder que 1000 afirmaciones dichas en piloto automático. Cuando noto que algo que estoy decretando no se manifiesta, me detengo y reviso mi estado interior. Me pregunto, ¿realmente estoy creyendo esto? ¿Me siento digno? ¿Estoy vibrando al mismo nivel de lo que estoy declarando? Estas preguntas me muestran dónde estoy desalineado. Ha habido momentos en que he necesitado estar en silencio durante días solo para ajustar mi frecuencia antes de declarar algo, porque aprendí que las palabras solo tienen poder cuando surgen de un estado de coherencia. Y la coherencia no se finge, se construye. Meditación, respiración, presencia. Todo esto me prepara para hablar con la verdad. Y cuando finalmente siento que estoy alineado, entonces sí, hablo. Y cuando hablo, lo sé, no hay duda.
no hay esfuerzo. La frase sale y resuena como si el universo ya supiera qué hacer con ella. Es en este punto cuando el decreto deja de ser un intento y se convierte en una creación. Y esa es la diferencia que muchos aún no se han dado cuenta. Pero mucho antes de comprender esto por mi cuenta, comencé a observar las tradiciones antiguas. Porque si la palabra tiene este poder, entonces ciertamente los antiguos lo sabían. Y fue en esta búsqueda que descubrí algo extraordinario en mí. En un momento determinado de mi investigación, supe que necesitaba mirar atrás. Si las palabras realmente tienen este poder de dar forma a la realidad, entonces los antiguos deberían haber dejado pistas. Y se fueron. Los egipcios, por ejemplo, no hablaban de forma común. Cada fonema estaba cargado de intención vibratoria. Entendieron que el sonido era creación. Los hebreos también tenían esta conciencia. El nombre de Dios, el sagrado tetragramatón, no era algo que debía pronunciarse a la ligera. Era un código vibracional. Cuando vi esto, me di cuenta de que culturas tan diferentes compartían la misma verdad. La palabra es sagrada. No es exagerado decir que decir algo con intención era como tocar lo divino. En los Vedas hindúes encontré los mantras, y los mantras no son oraciones memorizadas, son frecuencias. Repetirlos conscientemente cambia el estado del cerebro, del cuerpo y del campo energético. Por eso siento la vibración en mi pecho cuando digo un mantra con el corazón. El sonido viaja a través del sistema nervioso y activa recuerdos que van más allá del intelecto. En el cristianismo original, Cristo era el Verbo encarnado, y eso siempre me ha fascinado. Las palabras que utilizó no eran peticiones, sino decretos autoritarios. Levántate y anda. Está terminado. No había ninguna duda allí. Era la conciencia en total, la alineación con la palabra. Comprendí que no hablaba de fe ciega, sino de certeza enérgica. Cuando comencé a aplicar esta comprensión a mis prácticas, todo ganó más profundidad. Dejé de usar frases sueltas y comencé a construir órdenes conscientes, casi como un científico espiritual. Y cada palabra elegida tenía un porqué. Si las tradiciones respetaban el verbo como sagrado, ¿por qué yo lo trataría como algo banal? Incluso comencé a estudiar fonética desde una nueva perspectiva. La forma en que la lengua toca el paladar, el sonido que resuena en el pecho, el impacto en el plexo solar. Todo esto tiene un efecto. No es misticismo, es neurociencia, es biología vibracional. Y cuanto más entiendo esto, más claro me parece que el sonido configura el campo. Hoy, cuando alguien me dice que está decretando algo, me pregunto, ¿entiende lo que está haciendo? Porque en las tradiciones antiguas, nadie hablaba sin estar en un estado de presencia. No fue solo lo que se dijo, sino cómo se dijo. Fue una ceremonia. Y quizá eso es lo que falta en los decretos modernos, reverencia hacia el verbo. Pero cuando esa reverencia regresa, cuando el decreto llega con plena conciencia, se transforma. Y es por eso que en mis meditaciones guiadas siempre incluyo afirmaciones con poder vibracional. Algunos de ellos, de hecho, se centran en el campo de la prosperidad, porque la abundancia, como todo lo demás, también responde al verbo adecuado. Durante mucho tiempo, la palabra prosperidad me pareció lejana, casi intangible. Pero cuando comencé a comprender cómo responde el campo cuántico a la vibración de la palabra, todo cambió. Me di cuenta de que la escasez no está en el mundo, sino en la programación interna que alimentamos con lo que decimos. Y así comencé a usar decretos específicos para revertir esto. Comencé a declarar: soy digno de la prosperidad. Y no era solo para convencerme, era para sintonizarme, porque si vibraba en indignidad, el universo entendía que no estaba lista. Pero cuando lo dije con firmeza, con la verdad en mi corazón, algo se abrió. Fue como abrir una presa interior, dejando circular la energía. Lo que más me impresionó fue darme cuenta de que el dinero no llega cuando lo pido, sino cuando declaro que ya vivo en su frecuencia. La frase no ruego o declaro se ha convertido en clave, porque la abundancia no responde a la carencia, responde a la certeza. Y esta certeza es la que transforma una declaración en un decreto.
Incorporé esto a mi vida diaria con frases como: decreto que la abundancia es mi estado natural. Y me di cuenta de que esto no significaba solo ganar más dinero, significaba sentirme en paz con el flujo de la vida. La prosperidad es más que números, es la sensación de que todo lo que necesito está en camino y que el universo está conspirando a mi favor. Comencé a incluir estos decretos en mis meditaciones, antes de ir a dormir, al despertar, incluso mientras me ducho. Y no fue automático, fue con presencia, porque sabía que cada frase llevaba un campo. Y cuando todo el cuerpo lo creyó, el campo respondió. Se desbloquearon proyectos, aparecieron personas, fluyeron oportunidades. Y lo más poderoso es que comencé a ver a otras personas aplicando esto con resultados increíbles. He visto historias de personas que estaban ahogadas en deudas y en 19 semanas cambiaron su realidad financiera, simplemente ajustando la forma en que declaraban sus intenciones. No porque el decreto sea mágico, sino porque es la frecuencia la que crea coherencia. La prosperidad exige un nuevo vocabulario. No puedes seguir diciendo, es difícil, no tengo, nunca sobra, y esperar abundancia. Reemplacé estas frases por, siempre consigo lo que necesito, me guío hacia las oportunidades, el dinero me sirve, no me controla. Y eso reprogramó mi relación con el dinero. Ahora, cada vez que declaro algo, ya no lo hago con prisa ni con ansiedad. Sé que el campo está escuchando. Sé que cada palabra dicha con fe regresa en forma de experiencia. Y todo esto comienza con un simple gesto. Abrir la boca, alinear el corazón y declarar con conciencia que lo que es mío ya me pertenece. Todo lo dicho aquí no es teoría, sino práctica viva. La realidad que vives hoy está directamente relacionada con lo que has declarado, consciente o inconscientemente. Y si todo esto ya tiene sentido para ti, entonces es hora de ponerlo en marcha, porque el conocimiento sin aplicación no crea, solo se acumula. Ahora dime, ¿qué has estado declarando todos los días? ¿Qué palabras están dando forma a tu campo? Comenta a continuación: decreto que ahora es mío, para que esta energía tome forma y circule.